Diga su hermano y pastor Benjamín del Rosario para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 35 verso 1. Vamos a leer dos versos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudaos vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por estas palabras, esperando que sean de edificación, salvación, fortaleza a cada uno de los oyentes que escuchan estas palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las promesas del Señor que Él nos da a nuestra familia, salvando tu generación. Esta porción bíblica que hemos buscado está hablando de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe, en el cual el Señor les dio una promesa, y el Señor le dijo a Abraham: voy a salvar a tu generación. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de aquel lugar y yo te voy a bendecir grandemente. Abraham confió en esas promesas y salió confiando en el Señor para salvar a su generación. Y él vivió conforme a esa promesa. Abraham cometió errores en sus pasos por la vida, pero nunca quitó la mirada del Señor. Dios siempre cumplirá sus promesas, a pesar de nuestros malos pasos circunstanciales que hemos dado. Dios siempre estará ahí. Si queremos ser parte de salvación de nuestra generación, debemos aprender de Abraham, de Jacob, de José. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos observar cómo ellos no se apartaron de Dios. Cometieron errores, pero guiaron a su familia. En esta ocasión, Dios tuvo que tratar con ellos. Dios tuvo que moldearlo. Dios tuvo que, a pesar de la circunstancia, hacerles saber que Él no varía y Él nos da una promesa de bendecir a nuestra generación. Si observamos a Abraham, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dio dos hijos: el hijo de la promesa y el hijo de la esclava, que todos sabemos. Y de ahí salió Isaac. Isaac, Dios le da dos hijos y sigue cumpliendo su promesa. Isaac tiene a Esaú y a Jacob. Pero ¿qué sucede? Habían pugna entre estos dos hermanos. Todos conocemos la historia. Luego ellos tuvieron problemas familiares, pero Dios
tenía todo bajo control. Aunque ellos cometieron malos pasos, sus planes del Señor no se extraviaron. Y podemos observar que cuando Jacob salió huyendo de su hermano porque lo había engañado, porque el nombre de Jacob significa engaño, y llegó a la tierra de Labán, donde su tío, allí él tuvo que tener un encuentro con el Señor. Pero ese encuentro con el Señor tuvo algunos principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para salvar nuestra generación. Él comenzó a conocer al Señor. Y podemos ver que cuando él estaba huyendo, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y después que él estaba tranquilo y tenía que enfrentarse con la realidad con su hermano Saúl, ¿saben qué? Él tuvo que perdonar. Hasta que él no perdonó a su hermano Esaú, y Esaú no lo perdonara a él, y no hubo reconciliación, no pudo haber bendición de las promesas que Dios le había dicho a Abraham. Fíjese la línea que llevamos. Dios quiere bendecirnos, y el bendecirnos no quiere decir posesión material. El bendecirnos quiere decir uno guiar a nuestras familias, uno vivir bajo los principios y preceptos del Señor. Y podemos observar aquí que en base a la circunstancia que ellos estaban viviendo, que Jacob estaba viviendo, en este versículo 35, el Señor le dice a Jacob: ve y hame un altar en Betel. Jacob, que ya tenía su familia, Jacob, que ya tenía muchos bienes materiales, lo consiguió bajo muchísimas circunstancias. Dios lo bendijo de manera de cosas materiales, pero le hacía falta la bendición especial a Jacob. Pero él tenía que dar pasos, él tenía que hacer el altar familiar a Dios, y tenía que salir de donde él estaba e ir a Betel. Y él aquí le dijo a su familia y a todos con el cual él estaba: quitad los dioses ajenos que hay en vosotros, limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Si queremos salvar nuestra generación, tenemos que quitar los dioses que hay en nuestras vidas. Tenemos que quitar las cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que enseñarle a nuestra familia eso. Tenemos que mudar nuestros vestidos y revestirnos de la presencia del Señor y revestirnos del Espíritu Santo, como dice su palabra. Dice Jacob a sus mujeres y a sus hijos: saquen sus dioses ajenos que ustedes tienen y vámonos a Betel. Y ellos se levantaron, y él dijo: levantémonos y subamos a Betel. En este tiempo el Señor quiere que nos levantemos y que subamos a hacer un altar al Señor. Pero ese altar tiene que ir acompañado de dejar las cosas que hemos estado haciendo que a Dios no le agrada, de sacar los dioses ajenos que están en nuestras vidas y en nuestros familiares. Y ellos tienen que entender eso para nosotros poder salvar nuestra generación. Y podemos ver cómo Jacob subió a Betel e hizo altar al Señor, pero dejó las cosas que a Dios no le agradaban y le dijo a su familia: denme todos sus arcillos, denme todos sus dioses ajenos que ustedes tienen, déjenlo fuera y vamos a hacer altar al Señor. Y lo más hermoso que observamos cuando ellos obedecieron a la voz del Señor, y es que el Señor se le apareció otra vez a Jacob cuando se habían vuelto de Padan-Aram y le bendijo. Y ahí Dios dice que le bendijo. Jacob tenía una familia hermosa, grande y numerosa. Tenía muchos bienes materiales, y sin embargo Dios se le aparece otra vez cuando ellos fueron a hacer altar
en Betel a Dios y habían dejado sus ídolos y todas esas cosas, se le apareció otra vez y dice que Dios los bendijo. Esa es la bendición que necesitamos para nuestros hijos. Esa es la bendición que necesitamos para nuestra generación. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Jacob después que él hizo todo esto? Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará Israel. Y les dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué sucede con esto? Que el Señor, la bendición que tienes con nosotros, va de generación en generación, pero hay que enseñarle a nuestros hijos que obedeciendo los mandatos del Señor, las palabras del Señor, las promesas del Señor, esa bendición es para nosotros, para nuestros hijos. Pero hay que dejar las cosas que a Dios no le agrada. Dios tiene que cambiar nuestros nombres. Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Y ese cambio nada más viene por medio del Espíritu Santo, por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento que está en Jesús, en la cruz. Él murió por nosotros para cambiarnos el nombre. Y por esa razón, salvando nuestra generación, Dios quiere que tú y yo podamos buscar al Señor, podamos entender que las bendiciones que Él nos tiene a nosotros va para nuestros hijos, y tenemos que creer en esa promesa que Él nos da en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. Hay una promesa que Dios nos da, y por esa razón Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos 12 hijos siguieron esa promesa, y esa promesa la llevó con el hijo de José. José tuvo un sueño. Todos conocemos la historia de José. Y fíjense algo: Jacob perdonó, se reconcilió con Esaú. José se reconcilió, ¿saben con quién? Con sus hermanos. Después que su hermano lo maltrataron, después que lo vendieron, después que su jefe, su amo, lo metió en la cárcel por él serle fiel al Señor. Eso no le mató sus sueños, no le mató la promesa y el plan que Dios tenía. Después que Dios lo puso en el gobierno, Él mandó a buscar a su padre, Él mandó a buscar a sus hermanos, y hasta que Él no se reconcilió y hasta que Él no lloró con sus hermanos, la bendición no se concretizó como Dios la tenía planeada. Y por eso, cuando Él tiene un encuentro con su padre, después que Dios lo había utilizado en Egipto para salvar a toda una nación, nada más no salvar a su familia, para salvar a todo el mundo conocido de aquel entonces, con la hambruna que hubo en aquella ocasión, Dios usó a José para bendecir a su familia y al mundo. Pero José conocía a Dios, pero José no guardaba resentimiento. Pero José se mantuvo fiel al Señor. Y por eso el Señor, Jacob, bendijo a José, bendijo a sus hijos, y el Señor siguió ese linaje, esa generación, para que se cumpla el plan de salvación y de bendición que Dios tiene para con nosotros. A veces nosotros pensamos qué es lo que está pasando en este tiempo en el cual yo estoy viviendo. Pero este es el tiempo que Dios ha elegido. ¿Saben para qué? Para bendecirte, pero para bendecir tu generación. Hay que creer en su promesa y en la promesa del Señor, salvando
nuestra generación, salvando tu generación. Dios quiere bendecirte, pero tenemos que detenernos, pensar en el camino, sacar lo que no es de Dios y serle fiel al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.